Buenos días, profesoras, compañeras. Nuestro proyecto de tesis se trata sobre la eficacia de la membrana amniótica en contraste con la membrana sintética como cobertura cutánea transitoria en las quemaduras pediátricas. Los integrantes de este proyecto son Francisca Ayala, Baitiare Muñoz y quien les habla Javier Ampuero, nuestro profesor guía Danilo Zamorano y nuestra docente de cátedra María Antonieta Silva. A modo de introducción, como planteamiento de un problema de investigación cuantitativa, nosotros podemos decir que en la unidad de cuidados intensivos pediátricos se observa la llegada de un gran número de pacientes con distintos grados de quemadura, los cuales suponen una gran morbimortalidad dependiendo de la extensión de estas. Por lo tanto, es súper importante proporcionar una atención rápida, adecuada y segura, con el fin de evitar futuras complicaciones, como también el manejo del dolor en los pacientes pediátricos. Las quemaduras tanto en adultos como en un paciente pediátrico son un problema de alta complejidad, ya que el hecho de que un organismo tenga su cubierta externa desprotegida lo hace mucho más susceptible a la adquisición de infecciones, incluso puede llegar a comprometer la vida de la persona. A raíz de lo anterior es que se han realizado diversos estudios sobre la aplicación de la membrana amniótica humana. Para poder fundamentar nuestro problema de investigación, nosotros planteamos que los aloinjertos de membrana amniótica corresponden a una especie de cubierta temporal que permite la formación de un nuevo tejido que reemplazaría un injerto. Además, al ser el amnios una membrana con baja inmunogenicidad, lo han utilizado en múltiples áreas de la medicina, por su gran potencial para diversos procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo en el área de la oftalmología, neurología y en este caso en el área de la ginecología, neonatología, pediatría. Bueno, Chile es uno de los países de Latinoamérica que se caracteriza por tener un sistema de salud bastante precario, deficiente en su atención, donde las horas de espera en la urgencia suelen ser agotadoras para los usuarios. Por lo tanto, la atención de quemaduras requiere que sea una atención rápida, eficiente, porque es la primera causa de accidente de los niños de 1 a 5 años. Y podemos ofrecer al usuario un tratamiento con el injerto de membrana amniótica, lo que implicaría la no utilización de un pabellón. Además, sería un procedimiento terapéutico para el dolor, disminuye los riesgos de infección y también contribuye a una mejor cicatrización del tejido. El objetivo general de nuestro proyecto radica en determinar la eficacia del uso de la membrana amniótica en contraste con la membrana sintética en la regeneración de las quemaduras de pacientes pediátricos. Nuestros objetivos específicos son describir la función terapéutica de la membrana amniótica humana como apósito biológico, describir la función terapéutica de la membrana sintética como apósito biológico, determinar la eficacia del uso tanto de la membrana amniótica humana como de la sintética como cobertura cutánea transitoria en paciente pediátrico y finalmente comparar el uso de la membrana amniótica humana en contraste con la membrana sintética en la estimulación de la regeneración dañada en pacientes pediátricos con quemaduras. Nosotros operacionalizamos las variables que consideramos más importantes para esta presentación. En primer lugar, tenemos nuestro objetivo específico, describir la función terapéutica de la membrana amniótica como apósito biológico. En este caso, las variables que utilizamos son el método de la preservación de la membrana amniótica, el grosor de la membrana amniótica y el tiempo de repetilización del paciente, que significa la duración del proceso en el cual la herida vuelve a cubrirse con el tejido nuevo. El indicador que tenemos para esta variable sería el número de días y corresponde a una variable cuantitativa discreta. La segunda variable que nosotros operacionalizamos guarda relación con el objetivo específico de describir la función terapéutica de la membrana sintética como apósito biológico. En este caso utilizamos como variable el material, el grosor de la membrana sintética y también el tiempo de revitalización, el cual lo expliqué en la diapositiva anterior. Finalmente, utilizamos nuestro objetivo específico número 4, el cual es comparar el uso de la membrana amniótica humana en contraste a la membrana sintética para estimular la regeneración en pacientes pediátricos con quemaduras. Para este objetivo utilizamos la variable edad, sexo, raza y los grados de quemadura. Aquí puede ser una quemadura de segundo grado superficial, de segundo grado profundo o de tercer grado. En cuanto al material y método de nuestro proyecto, el diseño de investigación presentado es cuantitativo, experimental, prospectivo y comparativo. Cuantitativo debido a que se determinará la eficacia de la membrana amniótica. Experimental
porque implica un trabajo donde se observarán las características y funcionalidades de ambas membranas. Prospectivo, ya que la muestra será sometida a ciertas pruebas y se determinará la evolución de ellas en el tiempo. Y comparativo, porque compararemos, como bien lo dice la palabra, la eficacia de ambas membranas. En cuanto a nuestra población de estudio, el universo serían todos los recién nacidos en Chile en un periodo determinado. La población de estudio serían todos los recién nacidos en Chile que estén en la UCI pediátrica a causa de quemaduras cutáneas. Y finalmente, los potenciales participantes, es decir, la muestra de nuestro trabajo de investigación, serán los recién nacidos en la quinta región, que se encuentren hospitalizados en la UCI pediátrica de la ciudad de Valparaíso por un periodo de tiempo determinado. Bueno, en este caso, como nosotros no tenemos un tamaño de la población real a la que le aplicaremos la encuesta, tomamos como número referencial el número 200. Y considerando un 5% de margen de error y un nivel de confianza del 95%, tendríamos 132 respuestas fidedignas, lo cual es un número no menor para poder realizar nuestro proyecto de investigación. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, primero es necesario, para poder seleccionar a los participantes, definir características necesarias que deberá tener la muestra. Para esto existen los criterios de inclusión y exclusión. En cuanto a los primeros nombrados, nosotros necesitamos para nuestro estudio que los recién nacidos sean de la quinta región, específicamente de la ciudad de Valparaíso, sean recién nacidos de término, es decir, mayor a 38 semanas, recién nacidos sin patologías o recién nacidos de madre sin patología de la gestación, condiciones de la membrana amniótica, que el nacimiento haya sido por cesárea y que la muestra mantenga condiciones necesarias para su mantención, como por ejemplo la cadena de frío. En cuanto a los criterios de exclusión, que corresponden a las características que la muestra no debería tener, por lo tanto, dichos participantes quedarían excluidos de nuestro estudio. Vale decir, recién nacido con un peso menor a 2.500 gramos, un recién nacido con un sistema inmunológico deprimido o en riesgo vital, membrana amniótica dañada o una membrana amniótica que no cumpla con la cadena de frío. En relación a las consideraciones éticas de la investigación, nosotros rescatamos 4 grandes consideraciones. Primero, el respeto a las personas. En este caso, al ser los recién nacidos pediátricos el objeto de estudio, el dicho principio es aplicado a todos los padres del recién nacido, puesto que ellos serán los que decidirán los procedimientos que nosotros podemos realizar en el recién nacido o no. Y aquí es donde aplicamos el consentimiento informado. En cuanto a la vulnerabilidad, nosotros podemos decir que al trabajar con una población vulnerable, en este caso recién nacidos hospitalizados en la UCI neonatal, debemos tomar los debidos resguardos sobre los riesgos y daños. En cuanto a la beneficencia, los 2 grandes principios, la no maleficencia y la beneficencia. Por lo tanto, es esencial tenerlo presente para nuestro trabajo investigativo, puesto que los sujetos de estudio son recién nacidos y debemos ser muy cuidadosos, empáticos y respetuosos a la hora de realizar las pruebas necesarias por los estudios, y siempre manteniendo informados a los padres de cada uno de los procedimientos que nosotros realizaremos en sus hijos. Finalmente, en cuanto a la justicia, nosotros podemos decir que este principio suele interpretarse como una equidad, el cual sugiere que los riesgos deben ser proporcionales a los beneficios. El consentimiento informado, en este caso, será conversado con los padres de los recién nacidos por razones evidentes y debemos tenerlo presente antes de encuestar, entrevistar o aplicar los instrumentos, porque aquí corresponde a una actitud ética, confidencial y también responsable. El asentamiento informado no aplica para esta investigación, ya que es para menores de 8 a 18 años. Y en este caso, nuestra muestra son recién nacidos, los cuales los padres serán los informados de los procedimientos a realizar en él. Las fuentes de información para nuestro estudio. Las fuentes de información que ocupamos en esta investigación corresponden en primer lugar como unidad de estudio a la membrana amniótica, en comparación con la membrana sintética. En segundo lugar, a la unidad informante, que compete a la madre donadora de la membrana amniótica. Y por último, la unidad referencial, que corresponde a la UCI pediátrica de la ciudad de Valparaíso. El instrumento que nosotros construimos para plantear los resultados de nuestra investigación o para recolectar los datos, la información, es una encuesta, principalmente por su método,
ya que nos permite obtener respuestas mucho más detalladas y verificadas por parte del equipo médico, con un menor índice de abstención a la intervención de expertos y en base a preguntas cerradas de alternativas físicas para su análisis. En este caso, nuestro instrumento tiene muchas más preguntas, pero por un tema de relevancia para nuestra presentación colocamos las más importantes, como por ejemplo el método de preservación de la membrana amniótica, el tiempo de repetilización de ella, el tiempo de repetilización de la membrana sintética, la cicatrización, los costos, los números de curaciones en ambas membranas, la edad del recién nacido, su raza, el tipo de quemadura, entre otros. Finalmente, nosotros para poder mostrar nuestros resultados, el tipo de tablas y gráficos que utilizamos son los siguientes. Para las variables cualitativas y cualitativas discretas, expresaremos los resultados a partir de los gráficos de barra. En cuanto a la distribución de las variables cuantitativas o continuas discretas, serán a través de histogramas. Pero también resulta efectiva la utilización de las tablas APA para variables cuantitativas. Finalmente, a modo de conclusión, nosotros podemos decir que el presente estudio demuestra una gran eficacia de la membrana amniótica por sobre las diversas membranas sintéticas utilizadas como apósitos biológicos en las lesiones de la quemadura de pacientes pediátricos. Por lo tanto, en términos generales, la mayoría de los pacientes en donde se utilizó la membrana amniótica registró una mortalidad nula con un mínimo de riesgo de infecciones asociadas al uso de la membrana amniótica, siendo el riesgo muchísimo mayor en los injertos tratados con membrana sintética. Con respecto a la estancia hospitalaria, la membrana amniótica se mantuvo en un rango de menor a 15 días, en contraste con la membrana sintética, que tuvo una estancia hospitalaria de 15 a 25 días en la mayoría de los casos. Por lo tanto, el amnios se tomaría como preferencia frente a cualquier otro tipo de membrana o injerto cutáneo. Esto deja en evidencia que es el amnios humano un excelente recurso para el tratamiento de quemaduras, entendiendo que su uso debe ser sin duda ampliado, logrando una cobertura asegurada a nivel nacional. Muchas gracias por estar atentas a nuestra presentación. Me despido cordialmente, Javiera Ampuero.